¿Qué onda vatos locos? Ya los extrañaba, sé que estuve ausente todos estos meses, y es que andaba de vacaciones en las Bahamas junto con Martin Garrix, pero bueno, ya me tienen de vuelta aquí en el canal. Y bien, como dice el título del video, les traigo este género que se popularizó durante estos últimos años, y es nada más y nada menos que el famosísimo lento y oscuro mid-tempo. El mid-tempo se caracteriza por tener un ritmo lento y oscuro, más lento, más oscuro. no como el trap XD, este es aún más lento, además de que suele estar acompañado de atmósferas oscuras. Bueno, de hecho a partir de ahora todo lo que diga será oscuro. Prosigamos. Melodías simples, bajos bien saturados y robóticos que te hacen retumbar, efectos de glitch así como cuando se te traba la compu, una secuencia de drums muy sencilla de 4x4 pero muy potente, efectos de robotcitos, voces bien sensuales robóticas así como de ciencia ficción, un poco de caldo, y creo que nada más. Y es todo lo que tengo que decir sobre eso. Pero en resumen este género es como muy oscuro y futurista, es como si viajaras a la era del cyberpunk XD. Su tempo suele andar entre los 90 BPM hasta los 115 BPM, de ahí el nombre de mid-tempo. Aunque también suele llamarse mid-tempo bass, dark mid-tempo, heavy mid-tempo, moco de alien, cerilla de marciano, cerdito espacial bass, o caldito de res, ayayay, ya me dio hambre. Algunos exponentes de este hermoso y lento género son 1788L, K signo de interrogación D, Sneak, Blanque, Owl Vision, Varien, la caldito de res, y el pionero de pioneros en este estilo de música, el rey Gesa Felstein. Ah, y no puede faltar el sensei, Martin Garrix, este vato les enseñó a todos ellos a crear el mid-tempo, de hecho ahorita ya anda trabajando en crear el high-tempo y el low-tempo XD. Y bueno, los que no conocían este género pues ya lo conocen, y si quieren aprender cómo se hace los invito a quedarse durante los siguientes minuticos. Comencemos. Bueno, antes de comenzar vamos a unos comerciales. Listo, ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner el BPM entre las cifras que les mencioné al inicio, yo lo pondré a 100 porque está bonito. Comenzamos eligiendo un kick de nuestra librería favorita, yo agarré los del Kashmir. Ahora simplemente componemos un beat sencillo como este. Yeah, el famoso beat de 4x4. Agregamos unos hermosos clapsitos bebés para complementar bien chido. Estos están muy bien, también son del Casimiro. En lo personal me gusta añadir otros sonidos que vayan encima del clap, en este caso es un efecto de vidrio rompiéndose. Le hice panning de un lado a otro y el resultado es este. A ver, mijo, ¿quién me está rompiendo los platos? Nadie, mamá, solo fue un efecto de mi música. Ah, bueno, yo pensé que me habías roto un plato, ya ves que me salieron bien caros y todavía no se los termino de pagar a tu tía. Lo sé, mami, ya, déjame hacer mi video, bye. Disculpen, problemas técnicos pero ya estoy de vuelta. Ahora vamos a colocar unos platillos, esto es muy básico, ya se lo deben de saber de memoria. Hacemos algo así. No olviden humanizarlo para que suene más humano. Ahora unos raids matabichos. Escuchemos. Variemos un poco. Oh sí, no olviden poner su hermosísimo e inigualable Crash Bandicoot. Eso no debe faltar en ninguna entrada. ¡Qué hermoso suena! Podemos agregar otras cosas como loops para rellenar la base, yo utilizaré un loop de platillos para que le dé más power flow. Suena como relojito XD. A ver, escuchemos todo.
Ay ay ay, me gusta cómo va quedando, ya puedo oler la res desde aquí. Pero bueno, así de sencilla es la base del mid-tempo, pueden usar los instrumentos que quieran, siempre y cuando estén a un compás de 4/4. Ahora sí, ha llegado lo que todos esperaban, los bajos locochones distorsionados. Y para eso necesitaremos bajos locochones distorsionados. Aquí ya tengo mi secuencia hecha, y se las voy a mostrar sonido por sonido para que vean cómo se hace. El primer bass suena así. Yeah, y la secuencia que hice suena de esta manera. Aunque siento que le falta potencia, suena muy débil, como que le hace falta algo. Creo que ya saben lo que le hace falta. Así es, la salchichita arremangadora, qué milagro que viene por aquí. Vengo a arremangarle esos bajos distorsionados. ¿Gusta pasar a formar parte de mi proyecto? Por supuesto, pase usted. Después de usted. Bueno, ya con el poder de la salchicha sonará así. Yeah, lo colocamos junto con Sidechain y sonará así. Pero tío Jordi, ¿cómo hiciste ese bass? Bueno, les explicaré rápido el diseño de sonido de cada uno de los bajos pa' que vean que soy chido. El primer bass lo hice con Cerumen, técnicamente es un sonido muy sencillo. Elegí dos ondas muy básicas que las pueden encontrar ahí mismo, y juntas suenan así. Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que el primer oscilador está haciendo síntesis FM del segundo oscilador, y pues se crea ese sonidito bonito. En la sección de efectos solo utilice un poco de hyper y dimensión. Una pizca de distorsión chida. Compresor multibanda. Y lo más importante, un filtro tipo Scream Low Pass, cual pueden encontrar en la última versión de Serum. Si no tienen la última versión de Serum pues no les va a salir. Le agregué su respectivo un sub-bass. Y por último elegí un filtro tipo Band Reject. Y así fue como hice el primer bass del dropcito bebé. Vamos con el segundo. Escuchémoslo en el drop. Oh, pero qué hermoso y distorsionado, ¿cómo le hiciste tío Yori? Bien, igual que el otro bass, es una onda básica haciendo síntesis FM de otra onda básica. En efectos añadí hyper, distorsión, compresor multibanda y un filtro tipo lo que dice ahí. Y también viene en la última versión del Serum, así que si no lo tienen pues ya valieron XD. También utilicé el filtro, pero esta vez elegí un filtro tipo Sample Hold. Le activé su respectivo sub-bass para que retumbe y reviente bocinas en los sonideros bien chido XD. Y pues ya. El tercer bass suena así, bueno, es más como un lead. Junto con el drop. Oh sí, eso le da como un toque más glitchoso y me agrada. ¿Qué? ¿Que cómo hice ese sonido? Este sonido es una onda de sierra con 16 voces. Por defecto hay una, pero yo le subí a 16. El segundo oscilador no hace mucho, y en la parte de los efectos añadí hyperdimensión, un poco de distorsión distorsionada, y ya. Y así fue como hice ese sonidito. Bien, escuchemos el drop completo.
Ya me siento en el futuro acá luchando contra androides y todo el rollo jejeje. Pero bueno, acabamos la primer parte del drop, ahora vamos con la segunda. Aquí es donde el drop se vuelve más dinámico y más locochón, y también vamos a agregar un bass nuevo. Escuchen nada más. Oh, ya, ¿escucharon que está más crazy? Pues vamos a añadir el otro bass que falta. Y suena nada más y nada menos que así. No Mayorly, pero sí es el de la caldito de res. Así es. Y de ese bass ya tengo un tutorial en mi canal, los invito a que lo vean para que puedan aprender paso a paso a crearlo, jijiji. Pero bueno, ya con todo y res sonará así. Por último agregamos unos detalles como automatizaciones de parámetros, esto ayuda a que nuestro drop sea más único y detergente, en este caso yo automaticé la distorsión tipo downsample, escuchen. Aquí igual pero invertido. Yeah, ahora haré una automatización del primer bass para que vaya más lento, guáchense. Y listo vatos, ya tendríamos nuestro drop casi terminado, ya que aún nos falta agregar unos hermosos pero majestuosos efectos que le darán más vida al drop. Tenemos gran variedad de efectos aquí, déjenme se los muestro. Con estos efectos tenemos suficiente para darle sabor a la pista, también utilicé unos efectos para complementar la segunda parte del drop, no a fuerzas tienen que ser bajos hechos con el cerumen, jejeje, escuchen. Sin efectos. Y con efectos. Yeah, y no nos podemos olvidar de algo importante, poner unas vocales para que suene más futurista, intenten que las vocales sean de mujer ya que suenan más robóticas. Dark energy. Haciendo un poco de magia se convertirá en esto. Dark energy. Ahora sí suena a Android XD. Y la magia ocurre con el efecto chorus. Dark energy. Dark energy. Dark energy. Podemos usar cualquier plugin de chorus, solo que yo usé este porque tiene los parámetros de delay y eso es lo que se ocupa para dar este toque robótico. Después le podemos dar algunos efectos extras como delay, reverb, y un poco de ecualización para que se ecualice, y finalmente obtendremos este resultado, pero en realidad lo más importante para crear ese efecto es el chorus con mucho delay y poco rate. Aquí tenemos otra vocal. Authenticate. 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 Yeah, ahora ya saben cómo crear voces de Android. Bueno, hemos concluido con los drums, con la secuencia de bajos distorsionados y arremangados que es lo más importante aquí, y no se olviden de automatizar detalles para un drop más poderoso. También hemos concluido la parte de los efectos complementarios, esos que le dan vida y dinamismo a tu pista, y finalmente unas voces bien sensualonas tipo androides para rellenar espacios creativamente. ¿Pero qué nos falta ahora? Claro. Crear una intro. Para eso necesitaremos un plusito bebé misterioso así como este. Oye, este lo pueden crear con cualquier wavetable, yo elegí esta que se llama Outpass, pero de hecho pueden crearla con cualquiera de las que vienen ahí, lo importante es hacer este tipo de envolvente para que suene como plug. Simplemente bajen el sustain hasta 0, de lo contrario sonará así. No suena tan mid-tempo, así que bajémoslo. Muy bien, no olviden poner efectos de delay y reverb para mayor efectividad misteriosa. Componemos melodía sencilla estilo res.
Oh, sí, así de sencillo. Bien, ahora vamos a complementar esa melodía con un bajo, en este caso yo utilicé un 808. Oh sí, este sonido viene del nuevo plugin de FL Studio llamado Flex. Está muy bonito. En esta parte voy a poner un filtro que utilizaré en el Build Up, así que ignorémoslo por el momento. Lo que sí vamos a agregar es una atmósfera, esto lo pueden hacer con un pad, unos acordes, o una atmósfera. Pero yo no la haré porque ya la tengo. Todo junto sonará así. Muy lindo y todo, pero nos olvidamos de algo. Así es, de los efectos. Oh ya, mucho mejor. No olviden agregar soniditos de Kashmir como este pajarito. Qué bonito, lo quise poner porque la Res utilizó ese mismo sonido en su track llamado Witching Hour. Agregamos unos drums para darle más flow. Esto le dará más power flow a la intro. Chequense todo junto. Wow, ¿escucharon eso? Sonó como si fuera de película XD. En la parte del build colocamos un snare que vaya cada vez más y más rápido. También nos desharemos de la melodía, lo siento bebé, ahora te puedes marchar. Y sonará algo así. Ya porque luego se emocionan de más. Por último solo automatizamos unas cosillas de aquí como el pitch y filtros. No olvidemos colocar una voz antes del drop, escojan algo bien robótico, yo elegí esta de un sample pack que compré en el mercadito, a ver si la pueden escuchar. Muy bien, ustedes elijan la que más les guste. Una cosa más, para darle más emoción podemos colocar unas vocales, no sé, algo así como una cuenta regresiva. Para eso me iré a mi más extenso sample pack, YouTube. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Está tan HD que pude escuchar sus intestinos, pero me gustó. Ya con polvos mágicos, sal y pimienta sonará así. 10, 9, 8, 7. Ay, qué emoción, ya por último le agregué la misma vocal de fondo pero con pitch más grave para que tuviera un efecto de delay bien chidoris, además del uso de panning. Guáchense. Y bueno, esto sería todo por el video, espero les haya gustado, ya no pondré la rola completa porque luego me las roban, lo siento. ¿Qué dijeron? Claro que voy a poner el resultado final XD. Chiquita, ¿estás lista para bailar al ritmo de un buen mid-tempo? Simón. Pues vete a tu lugar, ándale, ya sabes que a la esquina para que no estorbes el proyecto. Siempre me mandas a la esquina, hijo de... Bien, ahora sí. ¿Están listos para escuchar el resultado final? Pues súbanle a sus bocinas porque vamos a darle.
Pero qué buen tema, queda como para una película de acción, ¿se no raza? Pero bueno, el video se extendió más de lo que esperaba, creo que será el how to más largo de mi canal, jejeje, así que espero lo aprecien, lo compartan con sus amigos y en todas sus redes sociales. Si les gustó el track les dejaré el link de descarga en la descripción para que lo escuchen donde quiera que vayan. Esta vez no dejaré descarga gratis del proyecto porque hay muchos que abusan y suben mi track con su nombre, y pues eso no está bien amiguitos. Lo que sí haré es ponerlo en venta para el que le interese estudiar la mezcla, la estructura, tomar presets, guardar cadenas de efecto, pero eso sí, no exportarla, porque pues es mi rola no manches. En la descripción les dejaré la información. Porfa, compren, necesito para los regalos de Navidad XD. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ahí subo cosas chidas, hago directos, y pues me ven a mí que es lo mejor. Y bien, sin más que decir, nos vemos para el siguiente video.